Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la teoría neotecnológica y para comenzar vamos a dar una introducción al comercio internacional. Existen múltiples razones que permiten explicar por qué se produce el intercambio de bienes entre naciones y hay dos que vamos a resaltar. Entonces, el primero es porque nosotros podemos encontrar estos productos mucho más económicos cuando son traídos del extranjero producidos por un país exterior. Y la segunda es porque este bien puede estar producido puede tener una mejor calidad que la que se produce a nivel nacional por especialización en la mano de obra. También está entonces el término de la globalización, que es importante de resaltar, y es que la globalización es entendida como el proceso de interrelación compleja entre diversos mercados o entre diferentes agentes económicos, ya sean privados o sean del Estado. Y el objetivo de estos entes es principalmente generar utilidades por la venta de productos o servicios que están directamente relacionados en reducir sus costos o competir en mercados protegidos. Existen tres factores fundamentales que explican el comercio internacional. El primero, entonces, tenemos la diversidad en las condiciones de producción y es cuando un país es dueño o es el dueño de un factor de producción que no tiene o que los demás países no cuentan y por eso se da la relación entre las naciones. La segunda es la diferencia entre los gustos y las preferencias de los individuos porque yo puedo ser dueño de un factor de producción, pero puede ser que por gustos o preferencias otras naciones no deseen adquirirlo. Existe una tercera y es la existencia de economías a escala, y es cuando aparece el comercio como una vía para permitir producción en masa y así lograr reducción de costos. Entonces vemos que la globalización está directamente encaminada o está interlazada con, digamos que todos los factores tecnológicos. Por eso las fuerzas que impulsan la globalización están directamente relacionados con la implementación de la tecnología. Entonces, ¿en qué consiste la teoría neotecnológica? Es básicamente la influencia de la tecnología en la innovación de productos y esta innovación de productos ofrece ventajas respecto a otros países para el desarrollo del comercio internacional. Realmente la teoría neotecnológica son modelos clásicos evolucionados como el de ventaja absoluta y ventaja comparativa de Adam Smith y David Ricardo, que dan paso a nuevos modelos como son el de Chesker. Bueno, entonces continuando con lo que viene hablando mi compañera Karen, yo les hablaré un poco sobre el modelo Heckscher-Ohlin, ¿sí? Este modelo fue formulado por el economista sueco Berlin Ohlin, modificando un teorema inicial de su maestro Herschel, y trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Entonces, este modelo parte de la teoría de David Ricardo, que trata sobre la ventaja comparativa, al afirmar que los países se especializan en el bien que es comparativamente más abundante y que tienden a importar aquellos bienes que son utilizados en los factores de producción que son más escasos. Un ejemplo clarísimo, si un país posee una gran cantidad de un recurso, un ejemplo la papa, con relación a oferta de otros recursos, se considera que es abundante en dicho recurso. Entonces, este país tenderá a producir relativamente más los bienes que se utilizan intensivamente en sus recursos abundantes, ¿sí? Finalmente, este modelo cumple con otros supuestos tales como la economía a escala, que este se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para producir más o menos coste. ¿Listo? Otro supuesto es la competencia perfecta en los mercados de mercancías y factores en las dos naciones. En esta situación es donde se carece de poder para manipular el precio y se da una maximización en el bienestar. Otro supuesto, hay movilidad perfecta de factores, como cuáles. Considera en la movilidad que hay una localidad a otra. Este elemento hace que la tasa de desempleo sea igual a una región a otra. ¿Listo? La movilidad de capital se relaciona con la información que disponga inversionistas con regulación legal y la barrera de entradas. Otro supuesto es el comercio internacional entre las dos naciones equilibradas.
Bueno, otro modelo importante de la teoría neotecnológica es el modelo del ciclo de vida de un producto. Este modelo fue introducido al comercio internacional por Raymond Reynolds en 1966, quien se basó en las estrategias de las empresas estadounidenses y propuso que la producción de un producto se llevara a cabo primero en el país en el que se inventa, y el resto de países se iría abasteciendo mediante las exportaciones, hasta que finalmente llegara a una estandarización este producto y así solo lo desarrollaran los países en vía de desarrollo. Bueno, en este gráfico podemos ver las fases que tiene un producto. La primera fase es la fase de introducción, después pasará por una fase de crecimiento, tercer lugar llegará a su punto más alto que es el punto de madurez y finalmente llegará a un punto de declinación. Bueno, en el siguiente gráfico podemos observar cómo se comporta un producto en un país innovador. En este caso tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, primeramente, este producto pasará por una fase de producción en Estados Unidos únicamente. Después pasará a producirse en otros países ya desarrollados. Después, estos países desarrollados exportarán a países en vía de desarrollo. Luego, estos países ya desarrollados exportarán a Estados Unidos y finalmente los países en vía de desarrollo exportarán nuevamente a Estados Unidos. En este gráfico podemos observar la diferencia de cómo se comporta un producto en un país innovador y en un país en vía de desarrollo. Entonces, primeramente la fase de introducción estará en un país innovador y la fase de introducción en un país en vía de desarrollo llegará cuando el producto en el país innovador esté en su fase de crecimiento. Podemos observar la diferencia de pendientes ya que es mucho más alta la pendiente de un país innovador, por lo cual llegará primeramente a su fase de declive que el producto en un país en vía de desarrollo. Bueno, y ya finalmente tenemos esta tabla como resumen que muestra cómo se comporta un producto y sus distintas fases. Entonces, pues sus fases son cuando es un producto nuevo, un producto en expansión y un producto estandarizado. Tendrá diferentes tecnologías, manejará diferente intensidad de capital, su estructura industrial será distinta, los trabajos y la estructura de demanda variarán. En la teoría neotecnológica también es importante tener en cuenta el desfase tecnológico, la cual fue una teoría planteada por Posner en 1961 y completada por Hofbauer en 1966, la cual plantea que los bienes y procesos productivos van cambiando con el tiempo y no se realizan simultáneamente en todos los países. Esto genera unas diferencias entre cada país, los cuales otorgan ventajas comparativas en el comercio internacional. También es conocida como la teoría de la brecha tecnológica, que parte del supuesto de que los bienes y la producción cambian con el tiempo y no se presentan en el mismo momento del tiempo en los países. Aunque en todos los países existen industrias y factores productivos, el nivel de tipo de producción es diferente, dependiendo del grado tecnológico alcanzado en los países. Teniendo en cuenta esta idea, se plantea que el comercio internacional se da por las diferencias tecnológicas. Es por esto que es importante tener en cuenta que los países que más innovan van más adelante que los demás en términos de procesos productivos, lo que genera que el país tenga la capacidad de tener en la cima la economía internacional. Esta teoría también es conocida como teoría del retardo de imitación, puesto que lo que diferencia a los demás países no es la dotación de capital, sino la aplicación de cierta tecnología. Por ende, la igualación no se produce tras un periodo de inversión intensiva, sino en un proceso de imitación. En la teoría neotecnológica existen los efectos acumulativos, los cuales demuestran que el país iniciador puede entrar en un proceso de innovaciones encadenadas que le confieran una ventaja sustancial sobre los demás. El grado de dinamismo de una economía viene dada por dos elementos. Primero, la tasa o el ritmo de innovación y segundo, el ritmo del retardo neto de cada país. Estas diferencias en el desarrollo tecnológico entre los países otorgan ventajas comparativas en el comercio internacional, por lo que quiere decir que los países que producen más innovaciones disponen de ventaja en la producción de bienes más intensivos, en investigación, en desarrollo y luego los exportarán.
En contrapartida, importarán de países menos avanzados tecnológicamente bienes cuya producción requieran técnicas más simples. Por último, lo que podemos concluir es que el comercio surge mientras la nueva tecnología no se difunda debido al retardo de imitación. La razón para buscar innovación por parte de un determinado país viene dada porque una vez que existe la ventaja tecnológica, puede vender a un precio más reducido que sus competidores, disponiendo de una situación monopolística. De esta manera podrá obtener beneficios y generar ganancias al ir extendiendo todos sus mercados. Una de las cosas más importantes de esta teoría es que el comercio internacional libre produce participantes ganadores y perdedores. Y por último, el comercio surge mientras la nueva tecnología no se difunde, es decir, debido al retardo en la imitación y en otras vías de difusión tecnológica. Dado el dinamismo del proceso, una vez llevada a cabo esta difusión, surgirán otras innovaciones, quedando asegurada la continuidad del proceso del comercio internacional.